¿Qué tal? Buenas noches. Esta vez nos toca hablar de las jubilaciones de privilegio. Y si quedas un poco de tiempo, eh, hablar de los proyectos que están presentando los concejales de mi municipio, Palpalá. Y cuando les comente, ¿no?, entre ese tema, se van a querer caer de espalda por lo insólito y por lo inútil que son esos proyectos, ¿no? Bueno, con las jubilaciones de privilegio. Se está hablando mucho del tema porque, póngale que un edil eh, se jubile, ¿no?, con ese sueldo de concejal, sin haber presentado un solo proyecto, por haber solamente ir a levantar la mano al consejo, o puede pasar lo mismo con un diputado, ya sea provincial o nacional, y van a tener una jubilación jugosa de 8 millones, 4 millones, por tan solo haber ocupado un lugar en la banca de la legislatura o el Congreso. Y ustedes me dirán si eso es justo. O claro que no es justo, porque ellos deberían jubilarse con su profesión o oficio. Muchos eran maestros, profesores, abogados, doctores, carpinteros, comerciantes, en fin, tenían un oficio antes de ejercer como legislador o como diputado o como edil. Entonces no es justo que accedan a esa jubilación, que encima es muy onerosa, ¿no? Es suculenta, como quien dice. Entonces, se han presentado, ¿no?, muchos proyectos para suprimir la jubilación de privilegio en Rosario, en muchas provincias. Y el presidente Milei, dando el ejemplo, él renunció a su jubilación. Como o sea, cuando deje de ser presidente, él no va a cobrar como un presidente jubilado, o no va a cobrar como su jubilación de privilegio, ¿no?, por haber ejercido la presidencia. Y eso habla, ¿no?, de su pragmatismo, habla de su humildad, habla de su grandeza como persona. Por eso quizás yo salgo a bancar la batalla cultural, ¿no? Porque si estos lo hubiese hecho Fernández o Cristina, obviamente no lo hubieran hecho nunca. Ningún presidente, ni siquiera Alfonsín, ni Macri. Esa gente realmente estuvo por el poder solamente. Eh, Ni hablar de los honores acá de Jujuy, ¿no?, de los diputados menos. Pero antes de entrar de lleno a eso, quisiera contarle, ¿no?, como un cuentito, cómo surgió la jubilación del privilegio. El expresidente de la Nación, Elpidio González, radical, ¿no?, una vez que finalizó su mandato como vicepresidente, y antes, al no haber jubilaciones de privilegio, ¿no?, él se puso a vender anilinas, creo que la marca Colibrí, eso lo vendía en la calle. Y después de vender, ¿no?, de esa tarea de vender anilinas, iba a una pensión, ¿no?, que era común que ocupen los inmigrantes o obreros, ¿no?, de alguna fábrica, una pensión allá de Buenos Aires, ¿no?, de la urbe porteña. Y cierta vez lo vio un diputado, un joven diputado, vendiendo anilinas en la calle, y solamente se sorprendió, ¿no?, porque él aparte era abogado, ¿no?, tenía su profesión. También fue ministro de Defensa, ejerció ese cargo cuando estaba en funciones, y después de vicepresidente. Y una vez que ya dejó de ocupar ese cargo y a estar desempleado, y también se separó de su pareja, ¿no?, de su mujer, entonces se puso a vender anilinas para hacer algo, como quien dice, ¿no? Y este joven diputado lo siguió, ¿no?, a ver a dónde iba, dónde vivía, y lo siguió hasta la pensión. Vio que compartía, ¿no?, con los pensionistas de ese lugar, ¿no?
sea, como un ciudadano común, ¿no? No pareciera que fue una vez un vicepresidente, un ministro de defensa, en fin, de esos cargos que tuvo mientras estuvo en actividad, ¿no? O ejerció una función en el Estado. Entonces este diputado volvió rápido, ¿no? Al Congreso y le comentó a sus compañeros, ¿no? de banca lo que había visto sobre el Pío González y le dijo que deberían hacer algo. Y sus compañeros le dijeron, pero ¿qué podemos hacer si es su decisión? Aparte, bueno, si está desempleado, ¿qué? Entonces este diputado, joven diputado, dijo, bueno, podemos inventar, dice, podemos proyectar, hacer un proyecto de ley para que a los ex vicepresidentes se les dé una jubilación de privilegio, porque él fue un buen hombre, cumplió bien su función y entonces se merece una jubilación de privilegio como ex vicepresidente. Bueno, presentaron el proyecto, lo trataron, lo aprobaron, ¿no? Porque obviamente un hombre decente, cumplió bien su función, entonces todo el mundo votó a favor. Una vez aprobada la ley, este diputado, con otro joven diputado, va a la pensión donde se hospedaba el Pío González y le van y lo encaran y le dice, señor ex vicepresidente Pío González, tengo una buena noticia. Pero ¿qué pasa, hijo? ¿A qué se debe su visita? ¿Qué pasó? ¿Hay una guerra civil? ¿Por qué están así, tan sorprendidos? No, señor, dice, venimos a decirle que ya no tiene que vivir más acá, no tiene que vender más anilina, que ahora va a tener una vida decente. ¿Y por qué? Yo estoy bien así. No, pero escúcheme, dice, nosotros logramos aprobar un proyecto de ley donde todos los ex vicepresidentes de la nación tengan una jubilación de privilegio. Así usted no vive en esta pensión de mala muerte y no tiene que estar vendiendo anilina. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué me está diciendo? Sí, señor, lo que está escuchando, una buena noticia. ¿Qué buena noticia ni qué cuarto? Esto es un insulto, dice. Yo ya serví a mi patria me pagó por mis servicios prestados, yo tengo buena salud, tengo ganas de trabajar, tengo 2 manos, 2 pies, puedo cumplir cualquier función, dice, métansela, ya sabe dónde esa jubilación, yo no quiero ningún subsidio del Estado, ni una ayuda del Estado, yo ya recibí mis remuneraciones por haber servido a la nación, tómensela de acá. El asunto es que rechazó la jubilación de privilegio. Ojalá hubiera políticos como esos ahora, ¿no? El asunto es, lo gracioso, es que él rechazó esa jubilación, nunca la cobró, pero teniendo en cuenta los legisladores ese antecedente, ¿no? También proyectaron una ley, aprobaron una ley para una jubilación de privilegio para los presidentes, para los diputados, para los senadores, siendo que para el que primeramente se le había proyectado y aprobó esa ley, la rechazó. Entonces ustedes fíjense hasta dónde llega la miseria humana, la viveza humana, ya no sé cómo decirlo porque la verdad que es una tremenda vivada, y esta gente que haciendo o no haciendo algo en el Congreso, en la legislatura, después de dejar su banca de diputado, cobran una jugosa jubilación de privilegio como legislador. En Rosario creo que se presentó un proyecto de ley y lo frenaron ese proyecto de ley para eliminar la jubilación de privilegio. Creo que la ex gobernadora de Buenos Aires, la señora Vidal, Eugenia Vidal, también rechazó esa jubilación de privilegio. Entonces, bueno, un hecho digno de destacar, ¿no? Pero esta gente que se reúne una vez por mes en la legislatura o en el Congreso y que no proyecta nada, cobran su jubilación de 8 millones, los senadores quizás 13, los ex vicepresidentes o presidentes más de 15 millones, en fin. Y fíjense ustedes, ¿no? Que lo del Congreso, ¿no? Los diputados dicen que deberían aumentar las jubilaciones, aumentar los montos por discapacidad, ¿no? Hacer uso de los ATN, ¿no? Que son las asignaciones del Tesoro Nacional, los aportes del Tesoro Nacional, en fin, o sea, fíjense si
se eliminasen todas las jubilaciones de privilegio. Si no alcanzaría esa plata para aumentar los montos de discapacidad, para aumentar la jubilación mínima, ¿no?, a los jubilados que tanto se lo merecen. Cobran 300.000 y algo y es una burra lo que cobran. Entonces, si realmente pensasen en la gente, ¿no?, si no quisieran explotar las arcas fiscales con este proyecto de eliminar las jubilaciones de privilegio, estarían solucionando ese tema. Y ellos, ¿no?, jubilarse como autónomos, como monotributistas. Está bien, estoy siendo, pero nunca sea un diputado, habría sido antes un abogado, un doctor, un profesor. O sea, no se va a jubilar con la mínima. Ellos se van a jubilar, un doctor yo creo que mínimo debe cobrar 1.500.000, 2 millones, no sé. Un profesor 1.000.000, o sea, pero no conforme con eso, ellos quieren sí o sí tener, y algunos también tener 2 jubilaciones. Si fuera un profesor de provincia, capaz que se jubilaban como profesor y aparte como diputado de la nación, porque no son compatibles las 2 jubilaciones. O sea, esas cosas hacen los políticos. Después se quejan de que le quitan subsidios para obra pública, los fondos fiduciarios, cuando en realidad ellos tienen la solución en sus manos. Solo que ellos no quieren dejar sus privilegios. Y aparte ellos, cuando van a ejercer la diputacía, ellos saben que con ese poder pueden poner accesorios a sus familiares, que también se deben jubilar con una buena jubilación, supongo. O sea, ellos le hallan las 1000 formas, ¿no?, de siempre dejar bien, dejar bien a su familia, a sus amigos, a sus amantes y ellos. Por lo tanto, por eso es que la gente decente, la gente capaz, la gente intelectual, honesta, no se quiere meter en política. Con todo lo que yo conté, con toda esta miseria humana, con todo esto, estas cosas que hacen estos legisladores o los políticos, no lo apruebo yo, no lo apruebo una persona que sea honesta, ¿no?, decente, que vive su trabajo. Por ello, yo quería tocar este tema porque estoy seguro que el 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos diputados de la Libertad Avanza, que asuman los nuevos diputados del peronismo, del radicalismo, de la izquierda, no van a presentar este proyecto. O si lo presentan, no lo van a votar a favor, porque eso no les conviene, porque ellos prefieren jubilarse como diputado cobrando 5 o 6 millones y no como profesor que cobra 1.000.000 y algo, o como abogado, como doctor. No, ellos quieren sí o sí asegurarse por el resto de su vida una buena jubilación. Por eso es que ellos no piensan en nosotros. Además, los que nacen en Jujuy dista mucho de que vaya a ser parecerse en algo a lo nacional, a como se está manejando el gobierno nacional, porque han entrado los mismos familiares de esto por la vieja política, sea de un partido u otro, sean libertarios, sean peronistas radicales, siguen siendo los mismos amigos, siguen siendo los mismos. O sea, no va a cambiar nada acá en muchos años, porque no se ha renovado nada. Bueno, ahora vamos a pasar, ¿no?, a los proyectos que están presentando en mi municipio, en Palpalá. Hace 2 semanas presentó los concejales de la izquierda, que era la izquierda, que se le ponga en planta permanente directamente, ¿no?, aquellos hijos o nietos, ¿no?, de los municipales que se están jubilando, ¿no? O sea, eso también es de casta, porque ¿qué mérito tiene ese nieto o hijo del municipal que se jubila para que nosotros después les paguemos un sueldo? O sea, es un puesto en el Estado, en un municipio, provincia o nación, debería ser por concurso, ¿no? Eso digamos, sería un poco más coherente, ¿no?, un poco más lógico y no tan grosero, ¿no?, y descarado como
propone este concejal, que de una se planta permanente, o que tenga un trabajo fijo y seguro, una persona que así sea drogadicto, borracho, vago, alcohólico, uno que toma antecedentes, entre a la planta municipal. Es algo totalmente grosero, insulta la inteligencia. Como si no hubiera muchos temas serios y preocupantes en Palpalá, ¿no? Para presentar proyectos serios. Antes de ayer, en Videotel mostraron una noticia que a una señora, ¿no?, a su hijo le atacó un pitbull y le mató a su perrito. Había saltado una tapia, la pared del vecino a su casa, ¿no? Y el pitbull destrozó a su perrito y aparte lo atacó a su hijo, ¿no? Fíjense que esta clase de perro, la verdad, yo nunca tuve un pitbull ni quisiera tenerlo, porque uno, si le gustan los perros y lee sobre esa raza, saben que tiene un instinto asesino, son perros de carácter, que pueden atacar al mismo dueño, que ha habido muchos casos, han atacado a chicos, a los perritos chiquitos los destrozan en la calle. Y hay provincias, hay ordenanzas en algunas provincias donde esos perros, cuando se los saca a pasear, salen con un bozal, porque si reacciona no van a poder morder a nadie, ni a persona ni a animal alguno. Entonces yo digo, este concejal que planteó ese proyecto, ¿no?, para incorporar la planta permanente, ¿no?, de una municipalidad a un hijo o un nieto de un municipal que se jubilaba, ¿por qué no presenta un proyecto que también prevea estos tipos de accidentes, ¿no? Por ejemplo, a un perro de eso, así sea, no sé, ya sea un dogo, sea un pitbull, que cuando saquen a paseo salgan con un bozal, o que se contempla medidas de seguridad para que no salten una tapia o no ataquen a vecinos, a niños o animales. O sea, y quizás ahí uno diga, bueno, han usado las neuronas, han usado el poder concejal que tienen, han usado un buen criterio, para eso los votamos. Pero no, presentan proyectos tan vergonzosos que uno ya a veces ni gana de criticar tiene, porque criticar es fácil, lo que estoy haciendo yo es fácil. Por eso es que a veces yo prefiero hablar de lo que hay a nivel nacional, porque a veces es muy difícil explicar lo que está bien, lo que se hace bien, ¿no? En cambio, lo que se hace mal es fácil de criticar, fácil de hallar la falla, y es lo que hace todo el gobierno provincial y todo el gobierno municipal. Acá no ha evolucionado mi departamento ni la provincia. Es más, en mi provincia se han dado cosas, digamos, ¿cómo les puedo decir? No sé si ilógica, ¿no? O vergonzosa, porque por un buen tiempo nos ha estado gobernando gente que no es de esta provincia. Por ejemplo, como 8 años nos gobernó un gobernador cordobés, que era Eduardo Fellner, que fue ministro de Trabajo en Santiago, vino como interventor a Jujuy y después se quedó como gobernador 8 años, 2 mandatos. Y él es de la ciudad cordobesa, no es jujeño. Después de él asumió en su reemplazo, lo sucedió Barrio Nuevo, que es de Santiago del Estero, ¿no? Después sucedió otro gobernador, Gerardo Morales, que es salteño. O sea, y uno dice, pero ¿por qué hacemos esas cosas los jujeños? ¿Por qué votamos a gente de afuera? ¿Qué no tenemos gente capaz, acá gente decente? No sé, yo no sé por qué elegimos siempre. Creemos que el de afuera nos va a dar la solución. Con el de afuera, de un momento se muda a su provincia y en su provincia no van a ser las aberraciones que hizo el mal gobierno que hizo en esta provincia. Es más, ¿quién mejor que un jujeño para gobernar nuestra provincia? Acá en Palpalá hay muchos intendentes que no viven, o sea, hay muchos funcionarios, muchos intendentes, creo que la actual también, no viven acá. O sea, ¿cómo pueden saber lo que hacen en Palpalá si siquiera viven acá? O sea, no gastan acá, no compran acá, o sea,
Es muy, digamos, no hace falta mucho analizar para saber que no le preocupa mucho Palpalá porque no debe conocer además, yo por lo menos antes, ¿no? La gestión anterior, cuando íbamos para hacer trámite como comerciante, yo veía el intendente de caminar por la oficina, lo veía en renta, lo veía en IMD, o sea, y los trámites para burocráticos eran mucho más accesibles, no tenías que deambular tanto por las oficinas pagando libre deuda o pago canon o tasas que no se prestan servicio. Y ahora en cambio tenés que peregrinar cada vez que te quiere hacer un trámite burocrático a la municipalidad. Entonces, yo por eso digo que acá en Jujuy, por muchos años más, va a dominar la casta, vamos a tener este tipo de proyectos, pero este concejal de la izquierda, y todo va a ser igual. Es más, vamos a ir para atrás, porque de esa forma nadie confía en esa gente. Por lo tanto, vamos a seguir desamparados. Y por eso yo hago, o sea, un llamado a la gente de bien, ¿no? Gente decente, ahora que hay un viento de cambio, por lo menos a nivel nacional, que se me inmiscuyan en la política, que asesoren o opinen a ediles o presidentes de partidos para que realmente, ¿no? O a directores, la cosa cambie, o sea, que no sean los mismos de siempre, que no hagan las aberraciones que se hicieron siempre, con el presupuesto, con las tasas mal cobradas. Acá, por ejemplo, ¿no? En Palpalá se cobra una tasa, ¿no? Para poner las cosas afuera, por un comerciante que quiere vender las cosas y va afuera. ¿Y saben qué? Esa es una tasa que no presta servicio. Uno mensualmente tiene que pagar para sacar sus cosas afuera, ¿no? Para exhibirlas. ¿Y qué servicio presta la municipalidad, por ejemplo? ¿No? O sea que ellos vienen, sacan la mesa, ellos ponen el producto, en caso de Mistela, afuera no. Ellos lo único que hacen es cobrar por esa tasa, ni siquiera pasan a revisar, inspeccionar, no. Para mí esa sería, no sería con esa tasa, sí el expediente cuando vos vas y pagás para pedir permiso. Sí, deberías pagar un sellado, una tasa, está bien, ínfimo, pero una sola vez. No pagar todas las veces, ¿no? Una tasa por exhibir tus productos afuera en la vereda. De última, vos pagás para que, bueno, ellos de vez en cuando controlen que vos no ocupes toda la vereda, por ejemplo. Un pequeño espacio. Que en realidad el comerciante tiene que exhibir sus productos, tiene que vender en todas las capitales, en toda la urbe. Todos los comerciantes sacan su producto afuera y no sé si les cobran o no. Pero, digamos, de esa forma va a poder vender mejor, ¿no? Va a poder exhibir su producto, promocionarlo, ofrecerlo al público. Pero bueno, es un pequeño detalle el que yo estoy diciendo, o sea, pero a cosas así hay un montón acá. Entonces, por eso yo he visto a la gente que digamos, tiene, digamos, supera la mediocridad, que es decente, que no le interesa lucrar, que no le interesa el, no sé, llegar a un cargo y atornillarse 20 o 25 años en él. La última que esté 4 o 8 años y después vuelva a ejercer su oficio de comerciante, abogado, doctor, o maestro, profesor, carpintero, en fin, no, porque en realidad un cargo público es un servicio a la comunidad, no es una carrera. Una carrera es de un militar, una carrera es de un abogado, una carrera se hace en la policía, pero no en la política. La política es algo que se debería concursar, es algo que si vos sos elegido, mínimo tenés que estar 4 u 8 años, no vivir de la política. Algunos dicen que es una carrera, no, no es una carrera, es un servicio a la comunidad, tiene que ser algo que debe ser alternado, pasarse por del uno al otro cada 4 u 8 años. Por ejemplo, en Mendoza, los gobernadores no pueden ser reelectos, pueden ejercer solamente
una vez en la vida y no pueden, así pasen 8, 12 años, 16, no pueden otra vez presentarse como candidato a gobernador. Y es una provincia que está bien. Hay provincias en Argentina que realmente administran bien la cosa pública. Solo que nadie les da a conocer porque, bueno, tampoco les interesa a los medios darla a conocer porque si salían las cosas bien, no había noticias buenas para ellos, porque la noticia buena para los medios tradicionales es la mala noticia, o sea, lo malo que pueda pasar es noticia para ellos. Por eso yo prefiero a veces en mi canal explicar las cosas que el gobierno hace bien y en este caso la nación está trabajando bien. Y no criticar y decir, bueno, esto está mal, el gobernador no, tiene malos funcionarios, son inútiles, son corruptos, porque eso lo sabemos todos. Y a veces nos da vergüenza ajena explicar todo eso, porque, como digo, es fácil criticar, hablar mal de las cosas y cuesta a veces explicar lo bueno, ¿no? Porque la gente a veces no puede creer que se está haciendo las cosas bien. Bueno, nos vemos en la próxima. Y no olviden de suscribirse a mi canal, Raúl Gaspar-10. Así eso nos da más ánimo para seguir haciendo, para crear más contenido, ¿no? Para seguir hablando de las cosas que acaecen en el día a día en el país y en la provincia y en mi departamento.